Bueno, continuamos. Esta es la parte 2 de la primer clase de la materia de Introducción al Derecho, sábado, quinceava generación, plantel Tlalpan. El anterior video se me cortó, pero bueno, vamos a continuar en la parte que nos habíamos quedado. Ya habíamos dado algunas definiciones de derecho y les decía que yo les solicitaba, les pedía que ustedes fueran investigando algunas otras definiciones de derecho para que pudiéramos completar y llegar a un consenso de lo que para nosotros va a ser derecho. Y después les decía que también nuestro temario nos habla de la realidad social y la relación que tiene con el derecho, con la ciencia del derecho. Pues bueno, no es muy difícil de crear esa relación. Ya les he comentado que el hombre es un ser social por naturaleza, se desenvuelve dentro de una sociedad, pero también es necesario que dentro de esa sociedad haya un orden. De lo contrario, estaríamos en esta cuestión de la ley del más fuerte, ¿no? O podríamos llegar a cuestiones en donde fuera una sociedad totalmente desorganizada. Es natural del ser humano que quiera hacer prevalecer sus propios intereses por encima de los intereses de otros miembros o incluso por encima de los intereses de la colectividad para obtener siempre lo que él considera mejor para él mismo. Sin embargo, es necesaria una organización especial que descubra, que castigue esas faltas, que sancione esas faltas y que haga mayormente posible esta convivencia en sociedad. Que ataque algunas situaciones de vulnerabilidad, tratando de que todos estemos en una situación de igualdad, justicia, equidad y todos esos principios del derecho que más adelante vamos a tener la oportunidad de conocer y de ir viendo. Así pues es que podemos entender fácilmente cuáles son las funciones sociales del derecho. El derecho cumple con variadas e importantes funciones dentro de la sociedad, es decir, que realiza gran serie de tareas que son propias del derecho. Entre estas se encuentran las tareas de integración o control social, la de tratamiento o resolución de conflictos y finalmente la de organización social. Entonces básicamente podríamos englobar en tres las funciones sociales del derecho. Les repito, la de integración o control social, tratamiento o resolución de conflictos y de organización social. Para cumplir con la primera de sus tareas que les comentaba es integración o control social, básicamente el derecho utiliza una serie de técnicas que podemos clasificar en protectoras, represivas, promocionales o incentivadoras. Las técnicas protectoras son aquellas en las que el derecho tiende a proteger aquellas conductas permitidas u obligadas, es decir, actos que se consideran actos lícitos. Las normas usan técnicas para proteger estos actos lícitos. Un ejemplo de una norma protectora es, por ejemplo, el artículo 98 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos dice que los trabajadores deben disponer libremente de sus salarios. Entonces, cuando se realiza un contrato de trabajo, el patrón está obligado a retribuir con un salario al trabajador por su trabajo, por haber desempeñado ese trabajo. Pero se protege el salario de este trabajador con la Ley Federal del Trabajo, en donde nos dice que cualquier medida o disposición que sea contraria a la libertad que tiene el trabajador de disponer de su salario será considerada como nula o inexistente. Es decir, no porque en el contrato diga que el 30% del salario se debe entregar al patrón para alguna cuestión o ya saben ustedes, en algunos años que existía estas cuestiones de las tiendas de raya en donde los empleados estaban obligados a comprar en las propias tiendas que el patrón disponía, que por supuesto eran de su propiedad. Entonces,
Este artículo de la Ley Federal del Trabajo, en donde dice que se van a considerar como inexistentes cualquier medida que trate de disponer del salario, se declarará inexistente. Este tipo de norma es un ejemplo de una norma, de una técnica protectora. También les decía que existen técnicas represivas que utiliza el derecho para cumplir con su función social. ¿Cuál es la finalidad? Pues reprimir, contener todos aquellos comportamientos que se encuentran prohibidos por las normas jurídicas, es decir, actos ilícitos, bajo amenaza de un castigo, de una sanción, de una pena. Un ejemplo de esto, pues es nuestro Código Penal, que sanciona el delito de homicidio y dice: al que cometa el delito de homicidio se le impondrá de tantos a tantos años de prisión por haber cometido ese delito. Esa es una técnica represiva en donde te dice: esto no está permitido, no está permitido que una persona prive de la vida a otra, eso es un acto ilícito, pero a quien lo haga lo voy a reprimir con una sanción. La sanción va a ser la privación de su libertad de tantos a tantos años de prisión, dependiendo de algunas cuestiones que se deberán individualizar en cada caso concreto. También les decía que existen técnicas promocionales o de incentivo o incentivadoras. Son aquellas en las que el derecho echa mano a fin de persuadir a las personas para que lleven a cabo, para que realicen comportamientos que se consideran socialmente necesarios, es decir, que incentiva, que estimula el cumplimiento de determinadas prácticas que son buenas para la sociedad. Tal es el caso, por ejemplo, del Código Fiscal, en donde nos dice: a ver, es obligación de todos los ciudadanos cumplir con el pago de impuestos. Deben de pagar sus multas, deben de pagar sus impuestos. Pero si lo haces dentro de los primeros meses, o por ejemplo, si tienes una multa de vehicular, una multa de automóvil, entonces dice: a ver, tú ya infringiste, debes de cumplir con la obligación de pagar tu multa, pero si lo haces dentro de las primeras horas, dentro de los primeros días, entonces vas a tener un descuento. También nos dice: a ver, tú tienes que pagar tu predial, tú tienes que pagar tus impuestos. Si lo haces dentro de los primeros meses, no sé, me parece enero, febrero, vas a tener un 30% de descuento. Si lo haces en marzo y abril, ya el descuento es nada más del 10%. Si lo haces en lo subsecuente, pues tendrás que pagar. Esas son técnicas incentivadoras, promocionales, que lo que hacen es, pues de alguna manera, incentivar a que los ciudadanos cumplamos con esa obligación. Les decía que otra de las funciones del derecho, además de la integración o control social, también está el de tratamiento o resolución de conflictos y de organización social. Cuando hablamos de tratamiento o resolución de conflictos, esta función del derecho se traduce en la toma de previsiones necesarias para regular en derecho las diferentes situaciones de conflicto que pudiesen darse, con lo que asume una tarea de prevención. Y finalmente les decía la tarea de la organización social. En cuanto a esta tarea, pues bueno, mediante esta, el derecho trata de distribuir el poder social, ¿no? Habla de una distribución de poderes, incluso nos da poder a nosotros, en esa distribución de poderes que más adelante nosotros vamos a revisar cuando veamos el poder ejecutivo, a donde se le dan unas funciones específicas, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, y cada uno de ellos cumple con funciones específicas. Nosotros como ciudadanos también tenemos ciertas obligaciones que debemos de cumplir, y que el derecho se encarga de hacer esa distribución de tareas para que cada uno cumplamos con esa tarea y la sociedad en general pues pueda seguir avanzando, pueda tener un orden, pueda tener un control. Esta función de organización social
es la que le da la legitimación política, social y jurídica a todas estas instituciones, y a la vez también les limita el poder. En eso consiste la función de organización social del derecho. Bueno, pues hasta aquí esta primera intervención. Yo espero que para la siguiente vez ya nos podamos conocer y podamos compartir más, porque lo que enriquece estas clases, estas materias que voy a compartir con ustedes, por supuesto, son sus aportaciones, son sus dudas, son sus participaciones, y pues espero próximamente estar en nuestra aula compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias.